Lucas le envía una carta a Teófilo para hablarle acerca de la vida de Jesús, desde su nacimiento, su muerte y su resurrección. Le comienza a hablar acerca de cada uno de los milagros que él hizo, los encuentros que él tuvo con personas, ya sean judías o no judíos, con los principales sacerdotes, con los fariseos, con los escribas y muchas otras cosas más. Y esto es conocido como el Evangelio de Lucas. Lucas también se propone enviarle una segunda carta a Teófilo, y eso es más conocido como el libro de los Hechos, en lo cual se comienza a detallar en el capítulo 1 que Jesús, después de muerto, cuando ya resucitó, él se presentó durante 40 días ante sus discípulos con pruebas indubitables, y en otras palabras, con pruebas indudables. Y les comenzó a hablar bastante acerca del reino de Dios. Pero Jesús les había dado una orden a sus discípulos, y era que ellos debían esperar en Jerusalén la promesa del Padre. Acompáñame el día de hoy a analizar la porción que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículos del 6 al 11. Vamos. En el mensaje anterior, nuestro hermano Raúl nos compartía acerca de que debemos todos, aquellos quienes creemos en el Señor Jesús, realizar la gran comisión. ¿Y qué es esto de la gran comisión? El ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que nosotros les enseñemos a guardar las cosas que el Señor nos ha mandado. Hoy veremos la última aparición de nuestro Señor Jesús antes de ascender a los cielos. Les voy a poner en este momento un corto por la resolución. Espero que puedan ver y escuchar lo que nos dice estos pasajes. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino a Israel? Les dijo a ellos: No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad del Padre. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas. Hasta que una nube lo ocultó de su vista. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba. De pronto, se les acercaron dos hombres vestidos de blanco. Hombres de Galilea, Dijeron: ¿qué están haciendo aquí mirando el cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Bueno, espero que hayan podido ver el video, pues es un corto que trata de los pasajes que vamos a estar analizando el día de hoy. Así que le animo a que me acompañen en oración para que el Señor sea guiándonos en este tiempo. Padre, te damos las gracias por tu misericordia, Señor, por la oportunidad que nos das de separar este tiempo para poder meditar en tu palabra. Te agradecemos, Señor, porque en medio de tantas cosas, Señor, estamos, Señor, disponiendo nuestros corazones a escucharte a ti para que puedan refrescarse, Señor, para que puedan encontrar esa paz y ese consuelo que tú nos das. Te alabamos, Señor, y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. La primera parte de este mensaje se llama Última Pregunta. Vamos a meditar un poco en esta porción que les mencionaba, Hechos capítulo 1, versículos del 6 al 11, pero vamos a comenzar con esta primera parte, Última Pregunta. Leamos Hechos capítulos 1, versículos del 6 al 7. Dice lo siguiente: Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Esta pregunta nos enseña mucho, pues el contexto de este pasaje, Jesús les recuerda que es necesario que se queden en Jerusalén para recibir la promesa del Padre. ¿Cuál era esa promesa? ¿Cuál es la promesa del Padre que los discípulos debían esperar? Hechos capítulo 1, versículos del 4 al 5, vamos a leerlos para recordar aquello.
Versículo 4. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Versículo 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Pero ¿cuándo los discípulos escucharon esta promesa? ¿Acaso Jesús se lo había mencionado en otra ocasión? Los discípulos ya no deberían de saber en este momento a qué se refiere Jesús con esta promesa. Vamos a ver un poco en el libro de Juan cómo Jesús les muestra esto. Juan capítulo 14, versículos del 15 al 17. Versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Nuestro Señor Jesús, cuando tuvo la última cena con sus discípulos, Él se levanta y con sus discípulos comienza a caminar y se dirige hacia el huerto de Getsemaní. El libro de Juan nos relata en su capítulo 14 cómo Jesús en ese camino, mientras les está hablando de muchas cosas a sus discípulos, Él les dice: yo rogaré al Padre y les va a enviar otro consolador. Les va a enviar, en otras palabras, a otro que es igual a mí en esencia. Está hablando acerca del Espíritu Santo. En medio de todo ese ambiente triste en el cual los discípulos ya se encontraban, incluso Jesús mismo, Él se propone a darles a sus discípulos estas noticias para que ellos puedan tener esa esperanza y que se den cuenta de que su Maestro no los iba a dejar solos, sino que él iba a rogar al Padre para que Él les envíe otro consolador. Y si nos damos cuenta, en este versículo se les está diciendo a los discípulos que ellos sí conocen el Espíritu Santo, que ellos han visto el Espíritu Santo. Y pongámonos a pensar en un momento. Los discípulos ya habían experimentado el poder del Espíritu Santo. Ellos habían visto cómo el Señor hacía milagros. Incluso ellos mismos, cuando fueron enviados, pudieron presenciar todo ese poder maravilloso del Espíritu Santo. Pero el Señor aquí les hace una promesa que iba mucho más allá. El Señor les dice aquí que ese Espíritu que está con ustedes ahora estará en ustedes. Esa era la promesa de Dios para sus discípulos. Por eso Jesús les dice: les conviene que yo me vaya. Leamos esto que se encuentra en el libro de Juan, capítulo 16, versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. La promesa estaba a punto de cumplirse en esos días. Los discípulos no sabían cuánto tiempo más tendrían que esperar, pero las palabras de Jesús eran claras: quédense allí y en Jerusalén esperando la promesa del Padre. Los discípulos tuvieron que haber pensado que esta promesa que se les estaba diciendo era el Espíritu Santo. Pero ¿acaso la pregunta de los discípulos fue: Señor, ¿y cuánto tiempo más esperaremos a que llegue esa promesa? No, nosotros, si continuamos leyendo en Hechos 1, versículo 7, se nos dice que los discípulos preguntaron lo siguiente: ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Esa era la pregunta que los discípulos le hicieron en ese momento a Jesús. Nosotros deberíamos preguntarnos: ¿pero qué pasa aquí? ¿Por qué los discípulos le hacen esta pregunta? ¿Que son apurados? ¿No pueden esperar? ¿Qué pasa? ¿Por qué a ellos les surgió esta pregunta? Antes de nosotros señalar a los discípulos de apresurados o de imprudentes o de que no tenían otra cosa que más preguntar, no sabían ni quién era Jesús, o sea, no lleguemos a esas conclusiones tan rápido. Hay algo que nosotros debemos recordar. En el contexto de este pasaje, si ustedes se dan cuenta, en Hechos 1:3, se nos dice lo siguiente: a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Amigos, no sabemos qué pasaba por la mente de los discípulos en sí, pero lo que sí sabemos es que ellos habían presenciado a Jesús durante 40 días. Y se nos detalla aquí que Jesús se mantuvo con ellos, no hablando de cualquier cosa del gobierno de Roma. Jesús se mantuvo con ellos hablándoles acerca del reino de los cielos. Jesús se mantuvo todos estos 40 días hablándoles más acerca del reino de Dios. Imagínense aquello.
Ellos tenían en su mente todas las enseñanzas de Jesús durante todos esos días. Por eso la pregunta de los discípulos va enfocada al reino. La pregunta que ellos hacen es: ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Era la pregunta de los discípulos que surgió. De cierta manera, los discípulos ya habían escuchado acerca de este mensaje del reino por bastante tiempo. Y a ellos les surge esta pregunta. Cuando los discípulos piensan acerca de el reino restaurado a Israel, ellos también piensan, los judíos, acerca de lo que se decía en las profecías, que cuando vendría el Mesías, pues restauraría las cosas, que su reino se establecería. Entonces, imagínense a los discípulos estando con su maestro. No sabían que esa era la última vez que iban a verlo en persona antes que él ascienda. Y ellos están ahí con él y dicen: Señor, ¿ya establecerás en este tiempo tu reino o tenemos que esperar un poco más? La respuesta de Jesús ante esto es asombrosa. Él les dice lo siguiente. Hechos capítulo 1 versículo 7. Él les dice: y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Con esta respuesta que Jesús les da a sus discípulos, les dice que la tarea de ellos no es averiguar cuándo se establecerá ese reino. Fíjense en esto, hermanos, amigos, quienes están viendo este video. Lo que está diciendo el Señor es: yo les estoy hablando del reino de los cielos, pero ustedes no tienen que andar pensando o diciendo ya, ¿cuándo mismo es? ¿Será ahorita, mañana, pasado mañana, la otra semana? O sea, no se trata de ese tiempo. A nosotros no nos compete saber ese tiempo. ¿Quién realmente sabe todo este tiempo? Jesús lo dice en este pasaje: el Padre en su sola potestad. Entonces, hermanos, esto es algo interesante, porque a lo largo de los años esto ha traído mucho problema a lo que es el testimonio del cristianismo, el testimonio de las iglesias, porque hay algunas personas que se encargan de poder buscar con ciertos números, cifras, versículos, ponen por aquí, ponen por acá, para tratar de descubrir cuándo es esa fecha en la cual Jesús ya viene a establecer su reino. Y en medio de toda esa búsqueda terminan tergiversando la Escritura, tergiversando el Evangelio y creando nuevas sectas y doctrinas que no van conforme a lo que Jesús ha dicho en sus enseñanzas. Entonces, hermano, esto es algo muy importante. Jesús está respondiendo claramente y les dice: a ustedes no les compete saber cuándo es el día y la hora. No les compete saber cuándo se establecerá el reino. De que se va a establecer el reino, se va a establecer. Pero no les compete saber más allá de eso. Pero eso no es lo único que Jesús respondió a esta pregunta que le hicieron sus discípulos. Jesús también les respondió de la siguiente manera. Y eso nos da paso al segundo punto de este mensaje, que es testigos llenos de poder. Vamos a leer en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. Nos dice lo siguiente: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús responde a la pregunta de sus discípulos con este pero, con letras mayúsculas. Pero los discípulos se estaban preocupando en cuándo sería establecido el reino, cuándo ya sería ese momento. Y Jesús les responde: no se anden preocupando por eso, el Padre es el único que lo sabe en toda su potestad, no hay alguien más. Pero ustedes, quiero que entiendan esto. Esto que les voy a decir es muy importante. Ese pero que está ahí es uno de los peros más importantes en este versículo para que entendamos este asunto. Las palabras de Jesús son: pero recibirán poder. ¡Wow! ¡Qué asombroso! Recibirán poder. Esta palabra poder que ustedes ven allí es la palabra griega dunamis, que significa poder sobrenatural, milagros, potencia. Y en otras palabras, el poder hacer cosas superiores a tu capacidad natural. Entendamos eso. Cuando hablamos de dunamis, hablamos de hacer cosas que van más allá de lo que nosotros podamos hacer en nuestra fuerza. Sale de nuestra fuerza, no es algo de nosotros en sí, es algo que proviene de afuera, es algo que nos mueve a poder hacer algo que va más allá de nosotros. Espero que hayan podido entender un poco este término dunamis, porque cuando lo entendemos nosotros podemos apreciar que cuando Jesús les dice: pero recibirán poder, les está diciendo: ustedes van a recibir la capacidad de hacer cosas que van más allá
de lo que ustedes pueden hacer. Por eso Jesús dijo en Juan 14:12, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Pero ¿cuándo ocurrirá eso? ¿Cuándo ocurrirá eso de que recibiremos poder? El Señor Jesús se encarga de contestar esta misma pregunta allí en el versículo 8. Dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Si hay algo que nosotros debemos entender, hermanos, es que este poder o esta capacidad de hacer cosas que van más allá de lo natural no es algo que proviene del hombre mismo, o por dedicarse a meditar o pensar en cosas trascendentales que van más allá de nuestro entendimiento, sino que es algo que viene directamente del Espíritu Santo. Por eso Jesús también dijo acerca del Espíritu Santo en Juan, capítulo 14, versículo 26, lo siguiente. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Fíjense en esa frase. El Consolador es otro término al cual se refiere al Espíritu Santo. Es aquel que estaría con nosotros y no nos abandonaría. A quien el Padre enviará en mi nombre. Dice que Él nos va a enseñar todas las cosas. Se está mostrando aquí que el Espíritu Santo va a ser nuestro maestro y quien nos va a apuntar cada vez más a Cristo porque nos va a recordar las cosas que Él ha dicho. Si leemos ahora en Juan 16:13 nos dice lo siguiente. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Fíjense en esta parte. Ahora el Espíritu Santo no solo se le dice que es el Consolador, el que va a estar ahí con nosotros en todo momento, sino que es el Espíritu de verdad. Es algo que debería de asombrarnos porque nos encontramos en una generación en la cual no hay verdad. Nos dicen que cada uno tiene su propia verdad, que la verdad es relativa. Pero el Espíritu de verdad es el Espíritu Santo. Y aquellos quienes tienen el Espíritu Santo, pues tienen la verdad. Tienen a Cristo, porque Jesús mismo es la verdad. Y esto es algo maravilloso, porque nos dice que el Espíritu Santo no hablará por su propia cuenta, como si Él tuviera otras cosas que decir diferentes a las que Jesucristo dijo, sino que el Espíritu Santo toma de todo lo que dijo Cristo y nos recuerda y nos enseña lo que nosotros debemos hacer, porque recordemos que nuestra meta es llegar a la estatura del varón perfecto, y es el Espíritu Santo quien hace ese trabajo y esa obra en nosotros para que podamos llegar a la meta. Pero no queda ahí. Jesús termina diciéndoles esto, pero recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Si fuera hasta ahí, entonces nosotros decimos, ok, muchas gracias Señor, pero no todo queda ahí, porque el Señor continúa diciendo, y serán mis testigos. Y esta es la parte que nosotros necesitamos entender también, porque no basta solamente con el saber de que tenemos Espíritu Santo y que podemos ahora sí hacer cosas que van más allá de la capacidad natural, sino que ahora somos sus testigos. Y esta palabra testigos en el griego es la palabra martus, que esta palabra significa estar dispuesto a morir por la verdad, estar dispuesto a ir a la muerte por la creencia que tiene. Y esto es muy importante porque el ser un discípulo implica el ser un aprendiz, y Jesucristo fue hasta la muerte por la verdad del Padre, por cumplir la voluntad del Padre, y se nos llama a nosotros que recibiendo ese poder, teniendo el Espíritu Santo sobre nosotros, pues nosotros ahora somos sus testigos. Cada persona que tenga el Espíritu Santo, pues dice la Escritura que se convierte en un testigo de Dios, se convierte en un mártir, se convierte en un martus, en una persona que debe estar dispuesta en dar su vida por causa de la verdad. Pero ¿en dónde nosotros debemos ser testigos? ¿Dónde nosotros debemos de poder dar a conocer las buenas noticias? ¿Solamente en nuestra casa? ¿Solamente en la iglesia? ¿Solamente en mi universidad? ¿Solamente en el trabajo? Pues las palabras que menciona Jesús a continuación dice que nosotros debemos ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Y esto, de cierta manera, hace alusión que debemos de comenzar desde donde nos encontramos,
Recuerden que los discípulos debían ir a Jerusalén a esperar la promesa del Padre, y que cuando ellos reciban el poder, cuando ellos reciban el Espíritu Santo, ellos deben de ser testigos también. Y los discípulos se encontraban en Jerusalén. Y en ese momento, pues, si usted lee el libro de los Hechos, capítulo 2, cuando reciben el Espíritu Santo, pues Pedro se para y comienza a dar todo un discurso de las buenas noticias acerca de quién es Jesucristo. Por eso, hermanos, amigos, hasta este punto del mensaje es necesario detenernos un poco y analizar cómo nos encontramos nosotros, qué pensamos, qué decimos, qué hacemos con respecto a lo que ya hemos escuchado hasta ahora. ¿Acaso es usted una de esas personas las cuales quiere saber el día y la hora para estar preparado? ¿O simplemente tiene conocimiento de que su reino se establecerá, lo cree con todo su corazón, pero usted se concentra en lo segundo, en lo que el Señor le dice el pero? Se concentra en estar tan lleno del Espíritu Santo para poder ser testigo, para poder ir a hablarle su evangelio y de su palabra en el lugar donde te encuentres, desde Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. También la pregunta que deberíamos de hacernos es: ¿crees en la promesa del Espíritu Santo? ¿Eres un testigo lleno de poder? ¿Qué crees que te hace falta para hacerlo? Porque podemos estar escuchando este mensaje y decir: wow, qué bien por los discípulos. Pero ¿y yo? ¿Yo realmente puedo llegar a ser un testigo lleno de poder? En otras palabras, un testigo lleno del Espíritu Santo. ¿O no? ¿O solo eso fue para los apóstoles? Eso ya hoy no está vigente para nosotros y nosotros solo debemos de leer la Biblia y nada más. Hermanos, Efesios capítulo 1, versículos del 13 al 14 nos dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para la alabanza de su gloria. La Escritura nos enseña que si tú, que estás viendo este mensaje, eres alguien que has confiado en Cristo con todo tu corazón, has escuchado el evangelio, esas buenas noticias, realmente en el Señor, por su misericordia, has sido sellado con su Espíritu Santo. Y según lo que dice Hechos 1:8, tú has recibido de parte de Dios algo que tú no mereces, y es ese poder, ese don de Dios de poder ser testigo también, de poder dar a conocer esas noticias a las personas desde Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. Esa es la tarea que nosotros tenemos. Por eso, ¿qué es lo que te hace falta o lo que tú crees que te hace falta para poder ser un testigo lleno de poder? Hermano, la realidad de este asunto es que nosotros leemos los pasajes que hemos leído, e incluso el que leímos de que Jesús nos dice que debemos de creer en Él para hacer las obras que Él hizo y aún mayores, pero la verdad es que la incredulidad ataca mucho a nuestro corazón y no creemos que eso también es para nosotros. Si tú ya tienes en el Señor el Espíritu Santo, ¿qué es lo que te hace falta? Creer cada vez más. Ruégale al Señor por fe, para que podamos comprender en el Señor por medio de su Espíritu Santo de que yo ya tengo su Espíritu y que ahora puedo realizar las obras que en su misericordia Él quiera que yo haga ante las demás personas, para que Él sea alabado, para que Él sea glorificado. Por eso recuerden Juan 14:12, el que en mí cree, aún mayores cosas de las que yo hice, Él hará. Es lo que Jesús nos dice, pero ¿qué tanto le crees tú? Y esto nos da paso al tercer punto de este mensaje para terminar, y es acerca de que Él pronto volverá. Si nosotros continuamos leyendo en Hechos capítulo 1, versículos del 9 al 11, Él nos dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestidura blanca, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Aquí se nos muestra que Jesús les está respondiendo la pregunta, y mientras Él termina de responderles, dice que Él asciende a los cielos, que sus discípulos se que lo quedan viendo hasta el final cuando ya desaparece, y de repente se le aparecen hombres con vestiduras blancas y les dicen: dejen de mirar ahí al cielo, así como ustedes han visto que se va Jesús, así mismo Él volverá.
Y esa es nuestra esperanza también. Los discípulos ya lo escucharon en esa caminata hacia el huerto de Getsemaní, pero es necesario que nosotros lo recordemos una vez más. Juan 14, versículos de 2 al 3 dice lo siguiente: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¡Qué promesa para más asombrosa! Jesús les dijo esto a sus discípulos en un momento de tristeza para consolar su corazón, y hoy nos dice eso a nosotros y nos recuerda una vez más que el Señor, es verdad, se fue, pero no nos dejó huérfanos, Él no nos dejó solos, nos dejó a su Espíritu Santo para que nos consuele, para que nos guíe a toda verdad, para que nos recuerde las palabras de Jesús, para que esa sea la garantía de que le pertenecemos al Señor. Y que Jesús, así mismo como Él se fue, como los discípulos pudieron con sus ojos ver que Él se iba, Él va a regresar. Y esa es nuestra esperanza. Nuestro Señor pronto volverá. Esto en palabras del apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos del 15 al 17 dice lo siguiente: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Hermanos, y así estaremos siempre con el Señor. Esa es la promesa de nuestro Señor para nosotros. Él volverá, Él nos tomará a sí mismo. Él está preparando moradas para nosotros y nos ha dejado su Espíritu Santo para que, teniendo ese poder en su misericordia, podamos alabar su nombre, siendo sus testigos, siendo sus mártires en esta tierra. Hermanos, este es nuestro mandato, que debemos velar y orar, porque no sabemos el día de la venida de nuestro Señor, pero no es nuestra tarea averiguar qué día y qué hora y qué segundo va a aparecer nuestro Señor Jesús, porque eso no se nos ha sido revelado. Pero lo que sí se nos muestra en su palabra es que si tenemos ese Espíritu Santo, pues tenemos ese poder para poder ser sus testigos, para poder hablar. Así que hermano, amigo que me estás viendo, si aún tienes dudas y temor en tu corazón para poder hablarle a otros del Evangelio, de su palabra, es necesario que nosotros nos llenemos de su Espíritu Santo. Si tú crees en Cristo, si tú estás consciente de que Él te ha rescatado de tu vana manera de vivir, que te ha rescatado de tinieblas a luz admirable, entonces en su palabra se nos dice que si tú has creído en Él, Él te ha sellado con su Espíritu Santo, pero es necesario que tú te llenes de Él. Recordemos lo que nos dice Efesios capítulo 5, versículos 18 al 20. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, esa es nuestra tarea, llenarnos del Señor, creer en su palabra, porque si creemos en lo que Él nos ha dicho, hermanos, veremos la mano de Dios obrando a medida que nosotros somos obedientes y nos dedicamos a ser testigos de Él en todo lugar donde nos encontremos. Así que hermanos, ¿eres un testigo lleno de poder o solamente eres un testigo con temor, con mucha inseguridad? Tranquilo, eso nos pasa a todos, pero necesitamos llenarnos del Señor, creerle en su palabra para dejar eso, para pedirle confianza y valor al Señor y tener ese denuedo, esas palabras precisas. Cuando sus discípulos se encontraban con temor acerca de que su Señor se iba a ir, el Señor Jesús les dijo a sus discípulos que no se preocupen por lo que tienen que decir, porque el Espíritu Santo los va a guiar a hablar lo que deben hablar. Así que hermanos, esa es nuestra tarea. Basado en estos pasajes, como conclusión es que no debemos andar preguntándonos cuándo es el día y la hora de la venida del Señor. Lo que sí debemos procurar es estar llenos de su Espíritu Santo y de realmente entender que Él nos ha dado de su poder, la capacidad de poder hacer cosas que van más allá de nuestras fuerzas y de lo natural, y que Él nos ha encomendado ser sus testigos hasta cuando Él vuelva.
Ese ha sido el mensaje de hoy, hermanos. Vamos a orar, darle gracias al Señor por este tiempo. Padre, bendecimos tu nombre, te agradecemos por tu bondad, Señor, por permitirnos escudriñar este versículo. Queremos, Señor, darte a conocer en todo lugar, pero entendemos que necesitamos ser llenos de tu Espíritu Santo, porque Él es el que nos va a guiar a toda verdad. Queremos conocerte cada día más, Señor. En el nombre de Cristo te agradecemos. Amén y amén. Eres mi todo.